En la práctica para examen tenemos los siguientes ejercicios. Vamos a analizar uno por uno. En este caso, la pregunta 1 nos dice que todos referentes a la función cuadrática y lo que se nos dice por acá es que en la pregunta 1 se nos dice que si una gráfica de una función cuadrática tiene el valor de a mayor que cero, entonces, ¿cuál es el comportamiento de esta gráfica? Y tenemos que si la parábola, recuerden que cuando el valor de a es mayor a cero, cuando a es mayor a cero significa que a es positivo. Y entonces la parábola es cóncava hacia arriba. Quiere decir que aquí la parábola, su concavidad es hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta corresponde a la opción B. En el segundo, todos son de teoría. En el segundo ejercicio, nos dan una función cuadrática y se nos dice que eh, el valor indica, ¿qué indica el valor de a? Bueno, recordemos que a en este caso sería menos 1, que es el valor que está a la par del x2. ¿Y qué es lo que nos indica el valor de a? Bueno, el valor de a lo que nos va a indicar es la concavidad. Concavidad. Quiere decir que la opción correcta en este caso vendría a ser la opción B. Tenemos el eh, número, ejercicio número 3. Igual se nos da una función cuadrática. Recordemos aquí la función cuadrática tiene como criterio x2 más 4x más 4, donde a tiene a ser 1, que es el que está al valor de, perdón, a la par de la x2. El valor es el de b es 4, que se encuentra a la par de x, y el valor de c es el que se encuentra solito, que es 4. Pero acá lo que me piden es, eh, en este caso lo que me están pidiendo es el vértice de la parábola. Eso es lo que me están solicitando, el vértice de la parábola. Y para obtener el vértice de la parábola, tenemos que trabajar con la fórmula. Bueno, primero debemos calcular el valor de x del vértice. Recordemos que el x del vértice corresponde a la fórmula menos b entre 2 por a. Y una vez que hemos calculado ese valor, menos de fórmula, tenemos el menos de la fórmula, no se les olvide. Luego tenemos el valor de b, que es 4, sobre 2 de fórmula multiplicado por a, que es 1. Y eso les da menos 2. Si ustedes ven aquí, solo la primera aparece con menos 2. Pero el asunto es que si hubieran dos que aparecieran con menos 2, también tenemos que calcular el valor de la y. Y el valor de la y en este caso, se encuentra utilizando toda la fórmula. O sea, si yo quiero averiguar y del vértice, lo vamos a hacer utilizando la fórmula. Vean que la fórmula es x2 al cuadrado, sería paréntesis al cuadrado, más 4x, o sea, 4 paréntesis, más 4. ¿Qué estoy usando? En vez de la x, coloqué un paréntesis, del x2 un paréntesis, y en vez de la x, otro paréntesis. Lo demás queda igual. Y lo que vamos a colocar en cada uno de los paréntesis corresponde al valor de la x. O sea que dentro del paréntesis vamos a colocar menos 2 y menos 2. Luego eso lo llevamos a la calculadora. Paréntesis menos 2 elevado al cuadrado más 4. Paréntesis menos 2, cerramos más 4. Y le damos igual, eso nos da 0. De ahí es donde tenemos que la y es igual a 0. Quiere decir que el vértice
de aquí es donde obtenemos el vértice, corresponde al par ordenado menos 2,0. Recordemos que los que tienen la calculadora de tapa blanca y la nueva pueden ingresar al mode, menú menos pequeñito y el 22. Y en las nuevas era con flecha hacia abajo, buscamos ecuación polinomial y marcamos la de ax 2bx más c. Aquí pueden ingresar el a, que era 1, le damos igual, el b, que es 4, y el c, que es 4. Y recuerden que los dos, esto de primer valor es el corte con x, pero donde dice mínimo o máximo, menos 2 es el x del vértice. Y el otro valor y es el y del vértice. Los dos últimos resultados de la calculadora corresponden al valor del vértice si quisieran comprobarlo. En la número 4, otro ejercicio de teoría, se nos dice que sea la función menos x, sea la función menos x2 más x más 2, donde a sería menos 1, b es 1 y c es 2. Acá a es menos 1, b es 1 y c menos 2. Entonces dice que la parábola de esta función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o no tiene vértice. Bueno, aquí trabajamos con el valor de a. Y recordemos que en este caso, cuando a es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo, o sea, abre hacia abajo. Tiene concavidad hacia abajo. En este caso sería la opción A. En el caso de la pregunta número 5, pregunta número 5, en este caso tenemos lo siguiente. Dice que si una función cuadrática, estamos hablando de una función cuadrática, tiene su vértice como punto mínimo, recordemos que el punto mínimo de una función cuadrática es, por ejemplo, si la parábola es cóncava hacia arriba, a este punto se le llama mínimo, es el vértice mínimo. Y si la parábola es cóncava hacia abajo, entonces este punto del vértice se le llama máximo. Y entonces, si nosotros sabemos, digamos, si nosotros nos dicen que el punto mínimo es 2, menos 9, entonces, ¿cómo es el valor de A? Bueno, cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el valor de A es mayor a 0, o sea, positivo. O sea, tiene punto mínimo cuando A es mayor a 0, porque la parábola es cóncava hacia arriba y el punto más bajo es ese punto mínimo que corresponde al vértice. En la número 6, se nos dice que el costo en dólares de producir X papeletas, entonces aquí tenemos claro que X representa las papeletas, porque siempre vamos a buscar quién es la X y quién es la Y. Siempre vamos en busca de la X y la Y. Entonces ya tengo por acá que X representa las paletas. Paletas. Y entonces el costo, por acá se nos dice el costo C, es la Y. Entonces Y representa igual al costo. Entonces lo que tenemos que ver es qué me solicitan, si la X o la Y. Si me pidieran la X, hay que calcularlo mediante la fórmula menos B entre 2 por A. Pero lo que me dicen es que la fórmula para calcular ese costo con X paletas es dado por X2 menos 30X más 245. Para minimizar el costo, o sea, me están pidiendo el costo. O sea, si yo quiero, no, perdón, si yo quiero minimizar el costo, eso es lo que no me, eso es lo que, eso no me piden, digamos. La pregunta dice, si yo quiero minimizar el costo, ¿cuál es la cantidad de paletas? Entonces, lo que sí me están pidiendo es las paletas. Esto es lo que me piden. Para tener el costo mínimo, ¿cuál es este,
las cantidades de paletas. O sea, X corresponde a menos B entre 2 por A. Entonces aquí sería menos de fórmula. B, que recordemos que aquí B es menos 30. Aquí tenemos A es 1. B es menos 30 y C es 245. Entonces yo voy a trabajar con menos B, que sería menos de fórmula y menos de B. Todo entre 2 por A y A es 1. Y eso nos da 15. Lo que sí tenemos que saber es interpretar qué es 15. Y 15 corresponde a las paletas. Esas son las paletas. O sea que en este caso, si queremos minimizar el costo, la producción de paletas tiene que ser 15. Bueno, dice que en una tienda, el ingreso en dólares al vender a precio X, entonces sabemos que nos dicen que X representa el precio. Si X representa el precio, quiere decir que la Y va a representar el ingreso. Entonces yo siempre debo buscar en los problemas quién es X y quién es Y. Todo el tema de cuadrática es de X y Y. Si me piden X, calculamos menos B entre 2 por A. Si me piden Y, calculo la X y después la sustituyo en la fórmula para que el resultado se convierta en Y. ¿Qué me piden en este caso? ¿Cuál es el precio? Dice, el precio es lo que me piden. Me están pidiendo el precio. Y en este caso, ¿cuál es el precio? El precio al que el ingreso es máximo. O sea, ¿cuál es el precio para que el ingreso sea máximo? O sea, no me piden el ingreso máximo, sino el precio para que el ingreso sea máximo. Entonces, como me están pidiendo el valor de la X, para calcular la X tenemos la fórmula menos B entre 2 por A, que sería menos de fórmula, B, que es 15,000, B corresponde a 15,000, todo entre 2 por A, pero A sería el valor de la X2, o sea, menos 750. Y en este caso, lo llevamos a la calculadora para tener el resultado, que sería menos de la fórmula, 15,000, dividido entre 2 por menos 750. Y eso nos da 10. Quiere decir que el valor de X corresponde a $10. Porque recuerden que esto era el ingreso en dólares. Entonces la opción correcta corresponde a la opción B. Todo trata de menos B entre 2 por A y de la Y, que todavía no hemos calculado la Y. Dice el problema 8. Vamos referente a la pregunta 8. Otro problemita donde un objeto lanzado verticalmente hacia arriba, verticalmente, que alcanza una altura. Bueno, hablamos de altura en metros y aparte, donde dice que T es el tiempo en segundos. Hay un detalle por acá, digamos, si yo agarro el f de x de la función, que en este caso está dado por h de t, yo puedo hacer una división. Si no me dicen quién es x y quién es y, yo hago una división. Siempre recordemos que el que está encerrado entre paréntesis corresponde a x y la letra de afuera corresponde al valor de la y. Entonces, en este caso, estos son t corresponde a la x, que son los segundos, o sea, el tiempo. Y la y corresponde en ese caso a la altura. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que me piden. Y observemos que lo que me están solicitando es el tiempo en el que se alcanza la altura máxima. O sea, me están pidiendo la X. Esto es lo que me piden, la X.
Me están pidiendo X. Y para calcular la X lo hacemos con la fórmula menos B entre 2 por A. Que en este caso sería el B es 10 y el A es menos 4,9. Entonces, menos de fórmula, B es 10, todo sobre 2 multiplicado por A, que corresponde a menos 4,9. Y eso en la calculadora sería menos de fórmula, 10, y abajo colocamos 2 por menos 4,9. Es igual a 50 sobre 49. Pero 50 como entre 49 no aparecen las opciones, entonces debemos pasarlo a decimales, que sería 1,02. 1,02 segundos, que en este caso la correcta vendría a ser la opción B. Vamos a trabajar con ejercicios del discriminante ahora. La parte del discriminante, recordemos que el discriminante juega un papel importante en la función cuadrática. Y haciendo un pequeño repaso, vamos a decir, uno, que si el discriminante era mayor a 0, o sea, positivo, habían dos intersecciones en X. Son los cortes con X. Cortes o intersecciones en X. Entonces, ¿qué me da el discriminante? Las intersecciones con X. Eso me va a dar, me va a indicar la cantidad de intersecciones con X. Entonces, cuando el discriminante es positivo, es porque hay dos intersecciones en X. Cuando el discriminante es igual a 0, entonces solo hay una intersección, también en X. Pero si el discriminante es menor que 0, no hay intersección. No hay intersección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí me dice el ejercicio que en el caso de que el discriminante es mayor a 0, ¿qué se pueden afirmar? Bueno, se puede afirmar que hay dos raíces. Eso significa que son dos soluciones reales y distintas, que corresponde a dos intersecciones. Son las dos raíces. Quiere decir que en este caso es una pregunta de selección única, de teoría, perdón, y en ese caso sería la opción A. La número 10, recordemos que la 10, bueno, en este caso estamos hablando también de discriminante. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el discriminante, ¿qué pasa cuando el discriminante de la ecuación es igual a 0? Bueno, si el discriminante de la ecuación es igual a 0, significa que hay una intersección en X. Eso lo vimos acá arriba. Discriminante igual a 0 y una intersección en X. Entonces, la parábola, o sea, la gráfica, en ese caso, la parábola tocaría el eje X en un solo punto. Teoría, nada más. La número, a ver, aquí está la 11. Número 11. Bueno, se nos perdió la numeración ahí. Número 12. Número 13. En la 12, 11, perdón, tenemos igual una función cuadrática, nada más que en este caso es x2 más 4x más 5, una ecuación. Pero en este caso el valor de A es 1, el valor de B es 4 y el valor de C es 5. ¿Qué pasa con el discriminante? Lo que nos preguntan. ¿Cuál es el valor del discriminante?
Bueno, aquí sí tenemos que calcularlo. En el caso del discriminante, para calcularlo tenemos que aplicar la fórmula b al cuadrado menos 4 por a por c. Y en este caso, el b es 4, como lo vimos. Entonces aquí vamos a colocar b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. Que en este caso, el b sería 4, el a sería 1 y el c sería 5. Cuando nosotros digitamos esta expresión en la calculadora, eso les dice que el discriminante es igual a menos 4. En este caso, la opción correcta corresponde a la opción C. Bueno, cuando una parábola, seguimos con el discriminante, cuando una parábola, o sea, la gráfica, no tiene intersecciones con el eje X, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí teníamos el resumen. Recordemos que cuando el discriminante es mayor a 0, hay dos intersecciones. Si el discriminante es igual a 0, solo hay una intersección en X. Y si el discriminante es menor a 0, no hay intersecciones. Todo eso tienen que memorizarlo porque es teoría. Entonces aquí sabemos que si no hay intersecciones, es porque el discriminante es menor a 0, o sea, negativo. No hay cortes en X. Estamos hablando de X. Y entonces sería menor a 0. En la siguiente expresión dice que tenemos a la ecuación, en ese caso también la función, ¿verdad? Porque estamos viendo función cuadrática, a la ecuación 2x2 menos 8x más 8. En este caso el valor de a es 2, valor de b es menos 8 para repasar, y c sería 8, que es el número que se encuentra sólido. ¿Qué pasa con esta función? El discriminante. Bueno, pueden calcularlo, claro, lo podemos calcular. El discriminante es igual b al cuadrado menos 4 por a por c. Pero también lo podemos calcular, sacarlo en la calculadora. Sería paréntesis al cuadrado menos 4 por a por c. Donde b es menos 8, menos 4 por a que es 2 y por c que es 8. Lo llevamos a la calculadora. En este caso sería menos 8 entre paréntesis elevado al cuadrado menos 4 por 2 por 8. Y eso nos da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el discriminante es igual a 0. ¿Qué pasa cuando el discriminante es igual a 0? No hay intersecciones. No hay intersecciones. Y no hay intersecciones en X. Claro que estamos hablando en X. Y cuando no hay intersecciones en X, entonces no hay raíces. O sea, el discriminante no tiene raíces. A eso es lo que se refiere. Bueno, no tiene raíces significa no intersecciones, porque yo lo puedo llevar a la calculadora, observen. Si yo lo llevo a la calculadora menú menos pequeñito, el 22 o en cualquier otra calculadora, bueno, en este caso sería las blancas y la nueva. A es 2, B es menos 8, también lo puedo hacer de esta manera, y C es 8. Y vean que eh, que, esperen que aquí me comí algo. Vamos a ver de nuevo. 2. Ay, perdón, ahí tengo un errorcito aquí en la definición. Vamos a corregir, perdón. Vamos a poner aquí, perdón, un errorcito. Recordemos que cuando el discriminante es igual a 0, hay una intersección. Hay una intersección. Y yo entonces aquí vamos a corregir que en este caso sería una raíz real o dos iguales, que es lo que le llamamos. Y en la calculadora observen que
Aquí serían 2 menos 8 en B y C sería 8. Y yo voy a buscar aquí el corte con X. Ven que el corte con X, ¿qué es esto? Dice que X es igual a 2. Solo hay una solución real. Una intersección que se refiere a una intersección. Bueno, en la siguiente, así es como, digamos, se plantea el desarrollo o la respuesta corta. Me dan una función cuadrática. De esa función cuadrática yo voy a obtener los valores de A, de B y C, que son importantísimos para resolver cualquier ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos A, que A corresponde a -1. B, que corresponde a 2. El de la X2, a la par de la X2 es a la par de la X es B, y la C, que sería el número que se encuentra solo. Bueno, primero me piden la concavidad por partes. Entonces, concavidad se obtiene únicamente con el valor de A. ¿Y cómo es A? Bueno, A en este caso es -1. Es a lo que le llamamos que A es menor que 0, o sea, negativo. Y cuando es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Ahora tenemos lo que es el eje de simetría. Para calcular el eje de simetría, tenemos que utilizar la fórmula. En el eje de simetría usamos la fórmula del X menos B sobre 2 por A. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un menos de fórmula, el B que es 2 entre 2 de fórmula por A, y A es -1. Y eso nos da 1. Quiere decir que el X corresponde a 1. Tengo el eje de simetría. Eje de simetría. Ahora, con respecto al vértice, también me piden el vértice. Entonces, para el caso del vértice, el vértice, recordemos que tiene la fórmula del eje de simetría más el Y. Eso es el vértice. O sea, ¿qué es el vértice? Es la fórmula, como la habíamos visto en clases, menos B sobre 2 por A, coma Y. Esa es la fórmula. Pero recordemos que el primero es X y el segundo es Y. Y la X nosotros ya la tenemos aquí. Esta. Ya la X la hemos calculado. Que es 1. Entonces, esa X ya es 1. Entonces, la X no la vamos a volver a calcular porque ya esa X es 1. Pues, ¿qué tenemos por acá? Si X es igual a 1, que fue el que calculamos por acá, entonces lo que nos hace falta es calcular el valor de la Y. Pero ¿cómo calculamos el valor de la Y? Bueno, para calcular el valor de la Y, vamos a copiar la fórmula tal como está. Vean que la fórmula era esta. Menos X2 más 2X más 3. No es necesario que escriban la fórmula, lo pueden hacer de una vez. O sea, esa es la fórmula, pero yo necesito la fórmula para poder sacar la Y. Entonces la Y se obtiene menos la X, la cambio por un paréntesis al cuadrado, más 2 paréntesis, más 3. Pero, ¿dónde estaba la X de la fórmula? La vamos a cambiar por 1 en ese caso. 1 y 1. Lo llevamos a la calculadora y entonces nos quedaría menos por fuera, ese menos fuera del paréntesis, 1 adentro al cuadrado, más 2 por 1 y más 3. Y eso nos da 4. Quiere decir que el valor de la Y es 4. El vértice, bueno, ¿cómo se daría el vértice? La respuesta. La respuesta vendría a ser el valor de la X, que es V de vértice.
1, 1, que fue lo que nos dio la X, y 4, que fue lo que nos dio la Y. Entonces la respuesta sería 1,4. Ese es el vértice, lo que me estaban solicitando. Bueno, en el siguiente ejercicio, en el número 2, me están solicitando para esa función cuadrática, me están solicitando que encontremos el valor de el mínimo o máximo. Y el mínimo o máximo depende del valor de A. Entonces, o uno o el otro, ¿no? O sea, una función cuadrática solo puede tener un mínimo o un máximo. No va a tener los dos al mismo tiempo. Y en ese caso, el mínimo y el máximo es el vértice. Mínimo o máximo corresponde al vértice. Pero para saber el vértice, yo debo saber primero, si en el examen me preguntaran cómo es el punto de la función cuadrática, si mínimo o máximo, bueno, aquí yo sé, como el valor de A es 1, el valor de B es -6 y el valor de C es 9, el mínimo yo lo saco con el valor de A. Como A es positivo, o sea, mayor a 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Y al ser cóncava hacia arriba, el punto es mínimo. Pero ¿a qué corresponde ese punto mínimo? Ese punto mínimo corresponde al vértice. Entonces, como corresponde al vértice, saco la X, perdón, que es menos B entre 2 por A. Y en este caso sería menos de fórmula, B que es -6, porque tenemos el menos de fórmula, y el del número de B entre 2 de fórmula por A, que es 1. Y eso nos da 3. Ya tengo el 3 del vértice. Y ahora lo que voy a encontrar es, lo que vamos a encontrar es la Y. Y la Y la calculamos escribiendo la fórmula. No es necesario que escriban la fórmula. Ustedes pueden decir x2, lo cambio por paréntesis al cuadrado. Menos 6x, la x la cambio por paréntesis. Más 9. Recuerden que esta x es esto y esta otra x es este paréntesis. Solo se sustituyen las x por paréntesis. Y en la x la vamos a sustituir por, o sea, lo que es el paréntesis, lo vamos a sustituir por el valor de x, que es el eje de simetría. Recuerden que ese se llama eje de simetría. Entonces el eje de simetría es 3 y 3. Y lo llevamos a la calculadora para poder obtener el resultado. Que en este caso sería 3 elevado al cuadrado menos 6 por 3 más 9. Y eso nos da 0. Entonces, el vértice o ese punto mínimo, porque ya sabemos que era el punto mínimo, por ser cóncavo hacia arriba, punto mínimo que en realidad es el mismo vértice, corresponde al par ordenado 3 en X, 0 en Y. O sea, el valor de la X y el valor de la Y. Recuerden que eso es lo mismo que el vértice. Punto mínimo y punto máximo es el vértice. Bueno, en la pregunta 3, nos están pidiendo la monotomía y el ámbito. Bueno, ¿qué es la monotonía? La monotonía es donde la gráfica crece y donde la gráfica decrece. Y eso lo obtenemos con el valor de la X del vértice. O sea, con menos B entre 2 por A. Pero es importantísimo, aquí A es 5, B es menos 30 a la par de X y C es 1, el que está solito. Para sacar la monotonía, o sea, donde la gráfica crece y crece, yo necesito A. A es positivo y cuando es positivo la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces yo voy a dibujar, vamos a dibujar una parábola en grande cóncava hacia arriba
y le vamos a colocar el menos infinito a la izquierda y el más infinito a la derecha. Y en el puro centro vamos a colocar el resultado de lo que nos da la X. ¿Y cuánto es la X? Es menos de fórmula, menos del número, que sería menos 30, entre 2 por A, que es 5. En este caso, A es 5. Y eso nos da en la calculadora. Cuando lo llevamos a la calculadora, observemos que eso nos va a dar 2 menos 30 sobre 2 por 5. Eso nos da 3. Entonces, ese 3 es el eje de simetría, que es el valor que se coloca aquí en el circulito del centro de la gráfica que hicimos. Y entonces el lado izquierdo, como observan, el lado izquierdo es la parte que decrece y el lado derecho es la parte que crece. Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Decrece, la gráfica decrece en el intervalo abierto desde menos infinito hasta 3. Solo el valor, el número del ámbito es el que se cierra. Todo esto queda abierto. Y intervalos son los paréntesis cuadrados. En este caso, crece desde el 3 hasta el más infinito. Eso sería la monotonía, pero también me están pidiendo lo que corresponde al ámbito. Y el ámbito, recordemos que el ámbito es el valor de la Y del vértice. Entonces, para calcular el Y, también dependo de A. O sea, yo necesito saber cómo era A para sacar el ámbito, para la monotonía y el ámbito y perdón, para donde crece y crece, o sea, que es la monotonía y el ámbito, yo necesito el valor de A. Y con ese valor de A, como A es positivo, entonces el ámbito va a ir desde un número cerrado, que es la Y, ese valor sería la Y, hasta el más infinito. Y si ustedes lo ven en la gráfica, la parábola es cóncava hacia arriba, entonces va desde un número cerrado hasta el más infinito. Entonces, vamos a calcular la Y, porque para obtener el ámbito yo necesito la Y del vértice. Y para ello necesito la fórmula, que era, vean que la fórmula es 5x menos 30x más 1. Entonces voy sustituyendo la x por el paréntesis. Esto me quedaría así. 5, pero donde estaba la x la cambio por un paréntesis. Menos 30 y donde estaba la x la cambio por un paréntesis. Más 1. Vean que lo que estoy haciendo es esto. Donde estaba la X la cambié por un paréntesis. Donde estaba la X del 30 la cambié por un paréntesis. Y en ese paréntesis lo vamos a sustituir por el resultado que nos dio el eje de simetría. Por ese resultado del eje de simetría. Y el eje de simetría es 3. Aquí la X corresponde a 3. Entonces aquí sustituyo por 3 y por 3. Y lo llevo a la calculadora. O sea, lo vamos a llevar a la calculadora para obtener el resultado. Que en este caso, en la calculadora, cuando lo llevamos 5, abro el paréntesis, 3, lo cierro, elevado al cuadrado, menos 30, y entre paréntesis colocamos el 3, más 1, eso nos da menos 44. Menos 44. O sea que el valor de la Y es menos 44. Entonces, el ámbito sería, dando la respuesta del ámbito, vendría a ser desde el número cerrado, que es menos 44, hasta el más infinito. Bueno, vamos a la tercera parte, que es de identificar
Eso, la parte de identificar depende de la gráfica que nos están dando. Dice que h es la altura. H representa la altura. Y además que X es el tiempo. Entonces, esto Y, o sea, la Y corresponde a la altura y la parte de X corresponde a el tiempo. Entonces tenemos la primera pregunta que, ¿cuál fue la altura máxima? Bueno, la altura máxima fue de 30. Esa es la altura máxima. La altura máxima es de 30 metros. Porque la altura estaba en metros. Luego nos dicen que, ¿en cuánto tiempo? Tiempo, ¿en cuánto tiempo? O sea, X. ¿En cuánto tiempo alcanzó la altura máxima? Observen que el tiempo, para que se diera esta altura máxima, el tiempo es de 3. Aquí. A los 3 segundos, la altura fue máxima. A los 3 segundos, la altura fue máxima. Dice ahora que ¿desde qué alturas fue lanzado el objeto? Bueno, desde donde se lanzó el objeto fue desde aquí, de este valor que está abierto, a los 27 metros fue lanzada el objeto. Un intervalo donde esa piedra va de bajada, o sea, va bajando, decreciendo. Y tenemos por acá en la gráfica, todo es con X, recuerde, solo el ámbito es con Y. De izquierda a derecha este pedacito crece y de izquierda a derecha este es el pedacito que baja. Entonces la bajada va en este intervalo de 3 a 5, pero son intervalos de 3 a 5. Y como son intervalos, que en la tarea la sacaron la mayoría incorrecto porque pusieron paréntesis redondos, es en paréntesis cuadrados, el intervalo. Bueno, luego dice que en qué tiempo el objeto fue de subida, o sea, el intervalo que el objeto fue de subida, intervalo de tiempo, o sea, de X, que iba de subida. Y ese intervalo de tiempo que iba de subida fue este pedacito de acá. Solo esto, que es de los ceros, perdón, de 0 hasta los 3 en X, de 0 a 3, nada con Y, todo con X, desde 0 hasta 3. Y todos esos intervalos van en forma abierta. La pregunta también dice que ¿cuántos segundos estuvo el objeto en el aire? ¿Cuántos segundos el objeto estuvo en el aire? Bueno, los segundos que el objeto estuvo en el aire fue toda la trayectoria que hizo. Y la trayectoria, perdón, que hizo el objeto fue esta. O sea, esto fue toda la trayectoria del objeto, toda la altura que tomó, pero en segundos fue desde los ceros, desde cero donde se lanzó, hasta los 5 segundos. Quiere decir que el tiempo que tardó el objeto en el aire fue de 5 segundos. Ahora, aquí vamos a hacer una corrección porque la pregunta es ¿cuál era la altura a los 5 segundos? Que en la tarea aparecía otro valor a los 5 segundos. Y la altura a los 5 segundos, observemos que a los 5 segundos ya el objeto estaba en el suelo. O sea, fue de cero. La altura a los 5 segundos, el objeto se encuentra en el suelo. Entonces la altura es ninguna, o sea, cero. Luego dice que cuántas veces alcanzó la altura de 29. Bueno, si nosotros vemos el 29, se encuentra entre 27 y 30. Entonces aquí fue una vez y aquí fue otra vez, 2 veces. Cuando iba de subida una vez y cuando iba de bajada otra vez. Así que serían 2 veces. Por último tenemos cuántas veces alcanzó la altura de 10 metros. Bueno, la altura de 10 metros se encuentra por debajo del 27, que sería una vez.
una vez. Y con eso respondemos el ejercicio de identificar. En el siguiente ejercicio, tenemos ya la parte de desarrollo, que aquí vienen nombrados los pasos, vienen nombrados los pasos que deben de seguir para completar todo el ejercicio. Por ejemplo, se nos dice que encontremos la concavidad. Bueno, como les decía, la concavidad tiene que salir con el valor de A siempre. Y aquí A es 1. Vean que A corresponde a 1. B corresponde a -6. Y C corresponde a 5. Como A es positivo, o sea, mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. El eje de simetría de la función corresponde a la fórmula x igual a menos b entre 2 por a. Tenemos menos de fórmula, b que es -6, sobre 2 por a que es 1. Y eso nos da 3. Para sacar el vértice, ocupamos la fórmula de menos b entre 2 por a, y. Pero nosotros ya hemos encontrado el x. Este es el x, ya lo tenemos. Lo acabamos de encontrar en el paso anterior. ¿Qué es esto? X igual 3. Lo único que me haría falta por calcular acá sería el valor de la y. Y para calcular el valor de la y, entonces necesito trabajar con la fórmula. Observemos que la fórmula era x2 menos 6x más 5. Esta es la fórmula la que estamos trabajando. Entonces me quedaría paréntesis al cuadrado por el x2 menos 6x, que sería 6 paréntesis, más 5. Y donde aparece la x se cambia por 3, que es el eje de simetría. 3 y 3. Y lo tenemos que llevar a obtener el resultado en la calculadora, que en estos casos sería paréntesis 3, cierro al cuadrado, menos 6, paréntesis 3, más 5. Y eso es igual a menos 4. Quiere decir que el valor de la y corresponde a menos 4. Pero recordemos que el vértice es una fórmula de un XY. O sea, de 3, que es el eje de simetría, y menos 4, que corresponde a la fórmula, perdón, al resultado de lo que nos dio la y. Eso es el vértice. Recuerden que el vértice se compone de un x, que es menos b entre 2 por a, y del y, que es la sustitución en la fórmula por el resultado de x. Luego, un valor importante aquí son las intersecciones con los ejes. Recuerden que las intersecciones con los ejes tenemos dos intersecciones. La primera es la intersección con el eje Y, que corresponde al par ordenado 0, C. Este es sencillo, sería el par ordenado 0 y el valor de C, pero recordemos que aquí C corresponde a 5. Entonces vendría a ser 0,5. Y ahí termina la intersección con Y. Eso significa que la gráfica pasa cortando el Y en 5. Ahora, también tenemos la intersección con X. Recordar que las intersecciones con X hay muchas formas de hacerlo, pero esto lo hacemos en la calculadora. Y aquí sí, todas las calculadoras pueden sacar los cortes con X. Recordar que hay varias formas de sacar. Si tienen la calculadora gris, modo de 53. También recordar que la intersección con X siempre se da de la forma número, coma, 0. Entonces, lo que me da la calculadora lo escribo con coma 0. Calculadora gris, modo de 53. Calculadora de tapa blanca, menú, menos pequeñito y el 22. Y la calculadora nueva con, buscamos ecuación polinómica y marcamos ax2 más bx más c. Todo con OK, ¿verdad? Y ahí nos aparece la cuadrática.
Aquí ingresamos los valores de A, B y C. ¿Cuáles eran esos valores de A, B y C? Bueno, los valores de A, B y C era A era 1, B es menos 6 y C 5. Entonces, 1 le damos igual, menos 6, en B le damos igual y 5. Eso corresponde a primer solución, no la que dice mínimo y máximo, sino x1 es 5. Pero entonces se transforma ese 5 que me da la calculadora, lo escribo como 5,0. Esa es la respuesta ya del corte con X. Y eso significa I. Y la segunda solución corresponde al otro igual, porque había un X1 y X2, 1. Entonces aquí lo escribimos en 1,0. Y esas serían las intersecciones con el eje X. Ahora, me piden el valor del discriminante. Recordar que el valor del discriminante tiene como fórmula a b al cuadrado menos 4 multiplicado por a y multiplicado por c. Teniendo presente que a era igual a 1, b era igual a menos 6 y c era igual, estoy agarrando los valores de la original. A es 1, b es menos 6 y c es 5. Entonces solo de sustituir la fórmula. Sustituimos la fórmula que sería b, siempre el b lo vamos a encerrar entre paréntesis, menos 4a por c. O sea que aquí sería, el b es menos 6 al cuadrado encerrado entre paréntesis, por a, que es 1, y por c, que es 5. Lo llevamos a la calculadora para obtener el valor de ese discriminante, que corresponde a, salimos con el mode 1, en la nueva sería home, buscamos calcular y ok. Y en la gris mode 1, menú 1, mode 1. Aquí sería paréntesis, menos 6 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 5. Y eso nos da 16. Ese es el discriminante, 16. Con respecto a la representación gráfica aproximada, aquí solo vamos a dibujar porque se tenía que hacer, esto se hace con los cortes, con el valor de A, con el corte con Y, con el corte con X y y el vértice. Entonces, A era 1, el corte con Y era igual a 0,5. Corte con X era 5,0 y 1,0. Y el vértice correspondía a 3,0. De aquí vean. El vértice, perdón, era 3, menos 4. 3, menos 4 el vértice. Y con esos valores se grafica. Ya se había visto lo que era bueno, lo que hacemos, voy a dibujarlo, pero ustedes solo tenían que hacer una parábola. Aquí en el examen no va a salir la gráfica. Yo sí lo voy a hacer para que, porque esto es de lo que han visto todos los años. Por ejemplo, tenemos el X y tenemos el Y. El primer par ordenado, bueno, primero A es porque la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces yo el dibujo me tiene que quedar hacia arriba. 0,5 sería por acá más o menos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedaría el par ordenado 0,5. 5,0 quedaría por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quedaría acá 5,0. El 1,0 quedaría por acá. Y el vértice corresponde a 3, menos 4. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4. 3, menos 4 sería aquí 3 y menos 4. Entonces en forma de un rectángulo, uno los dos puntos del vértice
Y la gráfica más o menos me iba a quedar así, pasando por esos puntos. Vendría por acá y me devuelvo para pasar en ese punto. Esa era la gráfica. Pero en el examen no viene esa gráfica, solo viene a decir la concavidad. Eso corresponde a todo el ejercicio de desarrollo. Vean que tienen que sacar la concavidad, eje de simetría, coordenadas del vértice, las intersecciones con los ejes, que es X y Y, el de Y 0 con C, el de X es en la calculadora. Recuerden que si aparece una Y es porque no hay cortes, el discriminante que es B al cuadrado menos 4 por C, y la gráfica que en este caso en el examen no se va a evaluar. O sea, dibujarla, no se va a evaluar el dibujo. Ahora nos dice aquí que tenemos a la función h de dice que un balón es lanzado hacia arriba desde el suelo y la altura en metros está dado por la fórmula, toda esta fórmula que ustedes ven acá, donde t representa el tiempo. T representa el tiempo en segundos. Entonces yo tengo por acá, como les decía ahora, si a mí no me indican quién es X, quién es Y, yo hago esto, h de t. Y en este caso el de adentro es X, o sea que el tiempo es X y la altura es Y. Esto es tiempo, X, y esto es Y, que es altura. Entonces, me están preguntando en la número 1 que cuál es el tiempo, es lo que me piden. Tiempo, o sea, me piden X. ¿A qué tiempo? X, me están pidiendo X. Recordemos que todos los problemas de función cuadrática se resuelven con la fórmula menos b entre 2 por a, coma y. Y aquí lo que me están pidiendo es el X, que sería menos de fórmula, donde b es 20 y a es menos 5. Entonces sería menos de fórmula, menos de fórmula, b que es 20, sobre 2 por a, donde a es menos 5. Y eso en la calculadora nos da 2 como resultado. ¿Cuál es la interpretación? Que a los 2 segundos se obtiene la altura máxima. Bueno, en la pregunta 2 me piden que cuál es la altura máxima. O sea, me piden la Y. Ahora me están solicitando la Y. Ahora me piden la Y. Y en la Y vendría a ser Y, utilizo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Menos 5t2 más 20t. Sería menos 5, donde está la t, la cambio por un paréntesis al cuadrado, más 20t. Y 20t sería, vean que la t la cambié por un paréntesis, la t2 por un paréntesis al cuadrado y la t por un paréntesis. Es como que aparezca igual x. Y donde aquí el t, que es x, corresponde a 2 segundos. Y entonces, donde aparece la t, porque aquí era menos 5t2 y aquí era más 20t, donde aparece la t, la cambio por 2, por este resultado que tenemos en el primer paso. 2 acá, 2 acá, y lo llevamos a la calculadora. En este caso sería menos 5, abro paréntesis, menos 5, abro paréntesis, menos 5, abro paréntesis, 2, lo elevamos al cuadrado, más 20, paréntesis 2, y le damos igual. Eso nos está dando 20. Eso es la Y. ¿Y qué significa eso? A los 20, la altura es 20 metros, porque estaba en metros, 20 metros. Y de esa manera termino lo que es el repaso para en este caso lo que corresponde al examen.